mañana. Amén. Voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Segunda de Reyes. Capítulo 5. En el segundo libro de Reyes. Segunda de Reyes. ¿De todos lo tienen? 5. Vamos a comenzar con una oración. Amén. Señor, te damos gracias una vez más en esta mañana por esta oportunidad, Dios mío, que nos das una vez más de poder abrir tu palabra, Señor. Te pedimos que tú seas hablando, Dios mío, en tus corazones, que tu palabra de este día, Padre Santo, pueda fortalecer, Dios mío, nuestra fe, Padre Santo, ese conocimiento, Padre Santo, que podamos adquirir en esta mañana, que podamos usar, Padre bendito, para, Dios mío, nuestras vidas como familia, como persona, como iglesia, bendito Dios. Danos sabiduría, Dios mío, de manera que lo podamos poner en práctica. Señor, damos toda la gloria, toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Que todo lo tiene, mis hermanos. El libro el primer y segundo libro de Reyes, se dice que en el hebreo o en el original se considera un solo libro, no son dos, sino que se considera un solo libro. Y el autor de este libro pues, también se le atribuye a Jeremías, al profeta Jeremías. Sí, y no todos están de acuerdo acerca de la autoría de este libro que se le da a Jeremías, pero la mayoría de los eruditos bíblicos consideran que Jeremías es el autor. Y dice que probablemente se habrá escrito entre el 560 y el 540 antes de Cristo. ¿Sí? Entonces, es un libro muy interesante. Todos los libros de la Biblia son muy interesantes, pero cuando la estudiamos, cuando la analizamos, aprendemos mucho de ella. Cuando estaba estudiando el estudio de hoy, estaba estudiando, ¿verdad?, que muchos profetas, muchos reyes de Israel, consideraban a los profetas como alguien no muy grato, ¿sí? Porque decían, o cuando ellos iban a donde ellos le preguntaban, ¿qué es lo que dice Dios de mi reinado? ¿O qué es lo que dice Dios que estoy haciendo bien o mal? Dice que muchos profetas le decían, pues, lo que estaba pasando, la realidad de las cosas. Y cuando escuchaban eso, los reyes se enojaban contra los profetas, muchas veces los mataban. El rey acá dice que vino, el reino estaba dividido en dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. Dice que en esta ocasión, en el libro de Primera de Reyes, en su capítulo 22, dice que Josafat reinaba en el reino de Judá. Entonces vino al reino de Israel con Acab, y dice que le preguntó que si ellos podían pelear juntos contra un pueblo. Entonces, platicando entre ellos, dijeron, no, pues sí. Dijo, mi gente o mis soldados son como tus soldados, mis caballos son como tus caballos. Vamos a unirnos, vamos a pelear. Entonces que Josafat
le dijo, antes de que vayamos y salgamos a pelear, consultemos a Jehová. ¿Qué es lo que Jehová dice acerca de esta guerra? Si debemos salir o no debemos salir. Entonces dice que Acab mandó a traer a 300 hombres para consultar si es que la guerra iba a ser ganada o no. Si la guerra, si el profeta decía, no, pues no salgan porque van a ser derrotados, los reyes no salían. Pero cuando los profetas decían, ok, Dios ha entregado al enemigo en tus manos, salgan y peleen, que va la victoria de ustedes. Entonces salían y peleaban. Pero en esta ocasión dice que este hombre acá, rey de Israel, llamó a 300 hombres. Dice que todos estos 300 hombres le profetizaron, dice, ¿sabes qué? Sal a la guerra, dijo, la victoria es tuya. Y hablaban en el nombre de Jehová y dicen, Jehová ha entregado a tus enemigos en tus manos. Y sal a pelear. Entonces Josafat dijo, no, todavía no. Porque estos hombres que vinieron, pues no son profetas. Son hombres solamente como ayudantes del rey, asesores del rey, pero no eran profetas. Entonces preguntó, él dijo, ¿hay un profeta aquí en Israel que podamos consultar? Entonces dijeron, sí, Micaías, era un profeta. Pues dijo, manden a llamarlo, o tráiganlo, porque queremos consultar a un profeta acerca de esta guerra. Entonces que fueron a traerlo. Entonces acá dijo, no, es que yo no me gusta llamar a este profeta porque siempre dice, me profetiza mal. Digo, nunca me profetiza para bien. Digo, siempre me profetiza mal. No, pues si es un profeta, mandémoslo a llamar, dijo Josafat. Entonces fueron por él. Cuando los hombres llegaron a la casa de este profeta, le empezaron a decir lo que él tenía que decir. ¿Sí? Digo, cuando vayas ante el rey, dile que sí, que verdaderamente la palabra de los que ya han hablado antes es verdadera. Digo, y tú vas a salir victorioso sobre esta guerra. O sea, le estaban diciendo ya lo que tenían que decir. Entonces el profeta dijo, no, sino lo que Jehová me hablare, dijo, eso diré. O sea, no se dejó pues influenciar por los otros hombres. Entonces voy a terminar la historia conforme vamos a ir leyendo el estudio. Hasta ahí llegamos cuando este hombre lo trajeron a profetizar o a decir qué es lo que Dios estaba diciendo acerca de la guerra. Entonces el estudio de hoy está basado en el libro segundo libro de Reyes, en su capítulo 5, y es de un hombre que se llamaba Naamán. Era un general. Dice que este general era muy querido por su rey, porque dice, porque Jehová, dice, había dado victoria sobre Siria en manos de este general, Naamán. Entonces vemos la soberanía de Dios, ¿sí? Que Él puede usar a cualquier persona, no importa a quién. No importa si es hijo de Dios o no. Siempre usa a las personas. Y una vez platicando, una persona me decía, ¿por qué dice la Biblia que Dios usa a personas que ni siquiera conocen de Dios? O sea, ¿cómo es que Dios puede usar a alguien si esta persona no es consagrado a Dios, no busca a Dios, no ora, no lee la Biblia? O sea, ¿por qué es que Dios puede usar a unas personas como estas? Y el apóstol Pedro, cuando fue su primer sermón, después del derramamiento del Espíritu Santo sobre los 120 del aposento alto, dice que le dijo que ustedes fueron usados de una manera para que Dios fuera crucificado. Y quizás muchos de ustedes lo hicieron por ignorancia, que no sabían.
Pero pues ahora ya saben, ¿sí? Que al rey o a Jesús a quien ustedes mataste es el autor de la vida. Dios usó a estas personas, aunque no amaban a Dios. Entonces yo, platicando con esta persona, le puse un ejemplo. No sé si aquí alguien de ustedes ha trabajado en la carpintería, en el framing, haciendo las paredes. Cuando encontramos maderas chuecas, de 16 pies, de 14 pies, ¿para qué las apartamos? Para los tramos pequeños o cortos. No, es lo que dijo usted. Esas maderas largas y que están chuecas, que no se pueden usar para las paredes, se usan al último para nivelar las paredes. Sí, aunque ya no sirven para hacer paredes, sirven para nivelar las paredes. Yo estaba pensando, Dios, no, pues a veces nosotros no nos damos cuenta de que Dios usa a personas que no aman a Dios para alinearnos mejor. ¿Sí? Con ello, esas personas nos traen a nosotros a que nuestra fe, nuestro enfoque esté solamente en Dios y no en los hombres. ¿Sí? Al último, cuando ya termina el trabajo y las paredes ya están todas niveladas, pues se quitan y se echan a la basura, ¿ves? Dice que Dios en el día final dice que va a poner al trigo en su granero y lo que no sirve al fuego. Pero antes de eso los usó para afirmar a su pueblo. ¿Sí? Entonces, Dios había usado a Naamán, no lo conocía, pero Dios lo había usado. Y vamos a ver qué dice aquí. Vamos a empezar porque se va a hacer tarde. Verdad central. Naamán se sentía importante e independiente. Eso hacía que le fuera difícil entender porque era necesario cumplir con lo que el profeta Eliseo le ordenaba para poder ser sanado. Muchas veces nosotros cuando nos sentimos fuertes, independientes, no queremos aceptar ayuda de nadie. Porque dijo, no, pues yo estoy fuerte, yo tengo todo lo necesario y yo no necesito ayuda de nadie. Y a veces hasta ni de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos todo en abundancia, no nos falta nada. Tenemos salud, tenemos dinero, tenemos casa, tenemos familia. No nos falta nada. Sería en esa ocasión, cuando no nos falta nada, poder venir y agradecer a Dios por todo lo que tenemos, por la misericordia de Dios. Pero muchas veces, en vez de eso, nos apartamos, nos olvidamos de Dios. ¿Quién dijo, no me des mucho para que no me aparte de ti? Dije, no me des poco para blasfemar contra tu nombre. Dice, manténme del pan necesario. Amén. Si alguien lo encuentra y me dice la cita, pues para que todos sepan de dónde viene, para que no digan que lo inventamos. Entonces, dice que este hombre pues tenía todo a su favor, todo. Tenía oro, tenía plata, tenía sirvientes, tenía un rey que lo amaba y no le faltaba nada. Entonces dice aquí, Proverbios 30, 7 y 8. Proverbios. ¿Lo puede leer, hermano, por favor? Dos cosas te he mandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa paso de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Amén.
Creo que es una oración muy sabia. Cuando Dios confrontó al pueblo de Israel en Malaquías, dice que Dios le dijo al pueblo, dijo, ustedes me han deshonrado. Y el pueblo contestaba a Dios y dijo, ¿en qué te hemos deshonrado? O sea, tenían todo. Digo, dice, ustedes me han robado. ¿Qué te hemos robado? Digo, cuando ofreces en el altar a una oveja ciega o coja o enferma, dice, ¿no es malo eso? Digo, ofrécelo a tu rey, a ver si te lo acepta. Entonces muchas veces cuando tenemos en abundancia, blasfemamos o nos queremos pensar que por nuestra inteligencia o por nuestra fuerza hemos adquirido todas las cosas. Pero, ¿qué dijo en Apocalipsis? Dice, yo tengo todo, dijo, soy rico, no me falta nada. Dice, Dios le dijo, pero no sabes que eres un pobre, un desventurado, y ciego, desnudo, que no tienes nada. Pero muchas veces lo material nos quita los ojos de Dios. Entonces este hombre no conocía a Dios, pero pues tenía pues ¿cómo podemos decir? Esa bendición o esa maldición. Muchas veces la bendición o la abundancia puede ser maldición para muchos. Perdición. Segunda de Reyes 5:4 es el texto para memorizar. Entonces él descendió y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Cuando estaba estudiando esta lección, muchos escritores lo consideran como el versículo de la gracia. ¿Por qué? ¿Por qué de la gracia? Porque este hombre dice que era muy importante, pero tenía lepra. Entonces todo lo que él tenía, sus riquezas, no podían comprar su salud. Entonces no había nada, absolutamente nada que él pudiera hacer, porque la lepra poco a poco iba consumiendo su piel y poco a poco pues iba perdiendo la vida. Ese es lo que hace el pecado con nosotros. Y vamos a empezar en el 5:1 al 4. Alguien que me lo lea fuerte, por favor. Naamán, jefe de los ejércitos del rey de Siria, era un hombre muy importante delante de su señor y tenido en gran estima, porque por medio de él el Señor había librado a Siria. El hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Los sirios habían salido en incursiones y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la esposa de Naamán. Ella dijo a su señora: ojalá mi señor se presentase al profeta que está en Samaria, pues él lo sanaría de su lepra. Naamán entró y habló a su señor diciendo: así y así ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Naamán dice que jefe de Cristo del rey de Siria era un hombre muy importante delante de su señor. Dice, y aquí quiero de una vez decir lo que dije al principio, que por qué es que, o cómo, o cuándo Dios usó a este sirio para darle la victoria a Siria. Y lo encontramos en el libro anterior, el libro de Primera de Reyes,
donde dice, en el capítulo 22, donde dice Micaías profetiza la derrota de Acab. Pero ya les narré un poquito la historia. Entonces, dice aquí, en el 13, y el mensajero que ido a llamar a Micaías le habló diciendo lo que les acabo de decir. He aquí, que las palabras de los profetas y una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos. Y anuncia también buen éxito. Y luego dijo Micaías, respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, dice eso. Entonces, en el 17 dice, entonces él dijo, yo vi a todo Israel por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, entonces no tienen Señor, vuélvanse, dice cada uno, a su casa en paz. ¿Sí? Porque no iban a ganar la guerra. Y luego en el capítulo 25, dice, y Micaías respondió, he aquí, tú lo verás en aquel día cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte, lo que le estaba diciendo acá. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y Joás, hijo del rey. Entonces dice que salieron a la guerra. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot Galá. Y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré y entraré en batalla. Es lo que estaba diciendo acá. Y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo, no peleéis con grande ni con chico, sino contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente, dice, este es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no eran el rey de Israel, se apartaron de él. Y aquí en el 34 está lo que les quiero narrar. Y dice, un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Por lo que dijo en su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Dice, hay un historiador que se llama Josefo. Dice el historiador Josefo que el que tiró la flecha a la aventura era Naamán. Y como lo tiró así a la aventura, o sea que no tenía rumbo, no tenía objetivo. Dice que Dios usó esa flecha para matar a Acab. Los reyes tenían su armadura muy bien puesto, y dice que entre una abertura, la más pequeña de las aberturas que tenía su vestidura, por ahí entró la flecha. Por eso es que dice que Dios dirigió la flecha para matar a Acab. Y dicen que hay un libro en Israel, o los judíos tienen un libro, donde tienen registrado muchas cosas. Muchos dicen que le llaman leyendas judías. Y otros dicen que le llaman como libros de historia. No leyendas, sino libros de historias de Israel que pasaron. Dicen que en este libro también se encuentra que Naamán fue el que tiró la flecha y mató a Acab. Entonces, por eso que aquí en el capítulo 5 dice que Dios mismo había usado a Naamán para darle la victoria a Siria. Entonces, desde ese momento dice que Naamán empezó a engrandecerse, a tomar como el liderazgo en el ejército de Siria. De manera que salía a las batallas y dice que venían siempre con victoria.
Entonces por eso se empezó a hacer grande, se empezó a ser respetado, un hombre pues de guerra. Y todos lo respetaban. Y su señor, el rey, dice que lo quería mucho. Pero viendo la condición que él tenía de lepra, pues no había nada que hacer. Entonces, es muy interesante lo que encontramos aquí, porque la lepra dice que comenzaba con una mancha muy pequeñita en el cuerpo, muy pequeñita, pero que al pasar el tiempo empezaba a crecer, de modo que se llenaba todo el cuerpo de lepra. Y dice en el libro de Levítico que la lepra comenzaba con una pequeña mancha, y entonces cuando alguien tenía una mancha pequeña, de inmediato iba al sacerdote y el sacerdote lo examinaba. Cuando nosotros pecamos contra Dios pensamos que es una pequeña cosa nada más y que no lo tomamos mucho en cuenta. Pero este pequeño pecado que empieza en nuestro interior a estar, dice que va poco a poquito también desarrollándose, de manera que pues al final nos lleva a la muerte. Por eso el salmista David decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva, dice, un espíritu dentro de mí. ¿Por qué? Porque cada día pecamos, cada día tenemos que venir delante de Dios para pedir perdón. ¿Sí? Entonces, eso es lo que era la lepra. Con una pequeña roncha empezaba y después se llenaba todo el cuerpo. Entonces aquí vemos otra cosa importante, una muchacha. Dice que el rey de Siria había ido y conquistado a Israel, y en esa guerra pues se trajo a los cautivos a su tierra. Y siempre que un rey peleaba contra Israel, se llevaba lo mejor de su tierra, lo mejor. Cuando Babilonia dice que conquistó a Israel, se llevó lo mejor de sus jóvenes, de sus doncellas, de todo lo que había. Entonces podemos pensar que esta joven, en esta ocasión, también era una muchacha muy inteligente. Dice que servía en la casa de su señor. Al ver la situación de su amo, dice que le dijo: hay un profeta en Israel que te puede sanar. Imagínense ustedes, no podemos pensar cuál era su situación o cómo es que esta muchacha fue cautiva de Israel. Pero si pensamos en una guerra, pues yo creo que los soldados llegaban y mataban a todos. Y a los que veían que más o menos tenía forma así como pues robusto y fuerte, inteligente, pues los separaban y los ponían aparte para llevarlos, para que les sirvieran. O sea, imagínense ustedes que alguien llegó a ese lugar y entró a su casa y mató a todos sus hermanos y a sus padres, y solamente la dejaron y se la llevaron. Vemos que esta muchacha no tenía rencor en su corazón acerca de lo que había pasado. Porque si no, ¿qué tal? Hubiera dicho: no, pues que se muera de lepra, porque yo creo que es un castigo de Dios. ¿Verdad? Es un castigo de Dios. Le dio lepra, gracias a Dios, ¿verdad? Hubiera dicho: ese es castigo por haberme traído esclava. Exactamente. Pero era diferente. Pero en el libro de Lucas, Jesús dijo que si nosotros amamos a los que nos aman, dice, ¿qué diferente hacen los incrédulos de los incrédulos, de los que no conocen a Dios? Porque nomás amamos a los que nos aman, nomás amamos a los que pues nos quieren, nos aprecian, pero a los que no nos aprecian, no nos quieren, pues no los amamos. Y esta muchacha dice que no tuvo rencor en su corazón y vio la situación de su amo y dijo: hay un profeta en Israel que te puede sanar. Entonces creo que vamos muy despacio. Entonces, Mateo
Ok, voy a leer unas cuantas frases aquí en el primer, en el 1, donde dice una circunstancia parado, dice aquí, no podía lograr la curación de su enfermedad, o sea, lo que él tenía, toda su riqueza, todo su dinero, no podía lograr la curación de su enfermedad. Las extraordinarias comodidades y la riqueza de que estaba rodeado contrastaban abiertamente con su miserable estado físico. ¿Sí? Por eso que Jesús dijo que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una enfermedad no puede curar todo lo que tú tienes. Ni te puede dar salvación, mucho menos. No consiste en la vida del ser humano en las vidas que podamos adquirir en la tierra, sino lo que hagamos para el reino de Dios. Naamán dice había sido utilizado por Dios, ya lo dijimos, como instrumento para salvación de su pueblo, un pueblo pagano, pero para nada ni nadie en todo el soberbio imperio sirio podía liberarlo a él de su terrible enfermedad. Y luego dice aquí, cuán efímeros son los tesoros y cuán relativa su valor frente a los genuinos valores de la vida humana. Por eso Salomón decía, vanidad de vanidades, dice, todo es vanidad debajo del sol. O sea, todo lo que vemos aquí a nuestro alrededor va a perecer, es vanidad. Por eso dice aquí, cuán efímero, ¿sabe? Es como el agua que se desaparece de un momento a otro cuando el sol llega con su calor y se evapora y de nuevo queda todo seco si no le vuelven a echar más agua. Así son las riquezas del rico, que por un momento tiene todo, pero cuando Dios dice hasta aquí, eso es lo que nos dice en el Salmo 73, si lo quieren leer en su casa, todo el capítulo 73. Dice que este hombre se cuestionaba, ¿por qué los demás que no te conocen, que no te aman, prosperan y yo no? Pero dice, cuando vio el fin de ellos, entonces se dio cuenta de que pues la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, frente a ellos, el alarde fantasioso de posesiones y riqueza queda reducido a la más mínima expresión real. El colmo de lo paradójico de la circunstancia adversa para Naamán radica en el hecho de que una humilde muchacha provee la posibilidad de la solución para su señor. Ella había sido tomada cautiva en Israel para el servicio de la casa del general Naamán. ¿Con cuánta frecuencia, dicen los poderosos, dependen de los débiles? Con razón el apóstol Pablo afirma, los débiles del mundo Dios ha elegido para avergonzar a los fuertes. Entonces vemos que este hombre tenía todo, tenía riqueza, tenía fama, tenía poder, pero no tenía lepra, una enfermedad incurable, solamente un milagro, y Dios podía sanar. Un procedimiento convencional, segunda de Reyes 5, y luego del 9 al 12, alguien que lo lea, por favor. El rey de Siria le dijo, anda, ve, y yo enviaré una carta al rey de Israel. Partió pues llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 siclos de oro y 10 vestidos nuevos. Entonces Naamán llegó con sus caballos y su carro y se detuvo ante la puerta de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero que le dijo, ve, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne te será restaurada y será limpio. Naamán se enfureció y se fue diciendo, aquí, yo pensaba que seguramente él saldría, que puesto de pie invocaría el nombre del Señor su Dios y que moviendo su mano sobre el lugar sanaría la parte leprosa. ¿No son los ríos de Damasco, el Alabama y el Farfar mejores que todas las aguas de Israel? ¿No podría yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dando la vuelta se iba enojado.
Amén. Es algo muy importante aquí a destacar. Dijimos que sus riquezas no lo podían sanar. Ahora vemos otra situación. Dice que la muchacha le dijo, ve al profeta. Pero este hombre no fue al profeta. Fue al rey de Israel. Dice que envió cartas con su siervo a Israel. Y luego dice, cuando llegas a Israel, ve con el rey y entrégale esta carta y dile que yo te estoy mandando. Dice en el versículo 7, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida? ¿Para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. O sea que este hombre fue al rey y dijo, ¿sabes qué? Te envío a mi siervo, tiene lepra, sánalo. Como una orden, ¿no? Entonces que como a veces decimos, dijo el rey de Israel, acá hay gato encerrado. ¿Y cómo que me va a mandar a mí un rey a que yo le sane de su lepra? Si yo no soy Dios. O él está buscando algo para atacarme. O sea, yo no sano a su siervo, él viene y me ataca. Se espantó. Hermana Ruth. Pues qué bonito es, ¿verdad? Porque él reconoció el señorío, la voluntad grande de nuestro Dios, y él dio honra, en otras palabras. Si lo buscamos de otra manera, lo vemos de otra manera, reconoció que el único que podía hacer eso era Dios. Amén. Ok, entonces dijimos al principio que el dinero no lo pudo sanar. Entonces ahora él buscaba la influencia de los gobernantes. Y tampoco estaba la solución ahí. O sea, nosotros podemos conocer a alguien muy influyente en cualquier país del mundo, el más poderoso del mundo. Pero el poder que ellos tienen no es el poder que nosotros necesitamos para ser salvos o para ser sanos de una enfermedad física. O de la lepra del pecado. De la lepra del pecado. O sea, la influencia o el poder político. Todos somos testigos de que no han mejorado nuestro mundo. Al contrario, van de regreso, retrocediendo, aunque digan que no. ¿Por qué? Porque la solución no está en la política, está en Dios. Dice que este profeta, este rey se considera, ¿por qué me lo manda a mí? Yo no soy Dios. Dice que se arrancó sus vestidos. Y cuando dice que Eliseo escuchó esto, dice, mándamelo a mí. Y sabrá, dice que hay profeta en Israel. Entonces, dice, cuando el rey de Siria se enteró de la solución prevista por la criada de su valioso general, de que Israel había un profeta capaz de sanarlo, pensó inmediatamente en utilizar los canales diplomáticos para agilizar los trámites. Bueno, ¿a dónde será, dice aquí, una pregunta? ¿A dónde será que el poder y la influencia políticos no pretendan infiltrarse? Pues están en todas partes. Pero en realidad no es la solución. Entonces dice que este hombre Naamán tomó consigo 10,000 talentos de plata. Y eso significa que tomó consigo, dice, 300 kilogramos. Tomó además 600 piezas de oro y 10,000 mudas de vestido. Al parecer Naamán creía que su curación sería muy costosa. ¿Cuánta necedad, dice, con cuánta necedad sus riquezas le había probado, dice, hasta la saciedad al terco general que su valor era nulo
frente a su problema. O sea, todo su dinero no lo había podido sanar. Y ahora pretendía pues comprar su sanidad yendo al profeta. Y ahora dice, ok, dice, pretende ir a comprar con ella su salud. Pero Dios dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Isaías 55, 8. Dicen la estimación de lo que este hombre llevaba es que más o menos en nuestros tiempos era 1,5 millones, entre 1 millón y 1,5 millones, lo que él estaba llevando para entregárselo al que pues le diera su sanidad. Claro, la solución dada por el hombre de Dios es extremadamente simple y por ello mismo totalmente inesperada. Siempre han contrastado la complejidad de las maneras humanas con la simplicidad de las soluciones divinas. Vemos Jesús cuando sanaba a los enfermos. Dice que un día un ciego clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Dios, o Jesús, se paró, ¿qué quieres que yo haga? Que reciba yo la vista. Dice que le untó lodos en sus ojos. Entonces dice que este hombre se fue a lavar al estanque del Siloé. Y cuando hubo acabado de lavarse, ya miraba. Muchas veces pensamos que son cosas difíciles para nosotros, pero para Dios son muy simples. Y muchas veces las cosas simples, así como este hombre, lo ofendían. Porque se supone que él era un hombre de guerra. Dice que le dijo, pues ve y lávate 7 veces en el Jordán y serás limpio. O sea que era como que muy poca cosa para él, y él era un guerrero. Yo creo que él esperaba que le dijeran, pues, no, pues, ve y mata a mis enemigos. Y yo creo que este hombre con seguridad hubiera ido de inmediato. O él pensaba, hermano, que le iban a pedir una gran cantidad de dinero. También. Y él se sentía capaz de pagarlo, ¿verdad? Uh-huh. Y como él era un general, en ese tiempo ese era un alto puesto, ¿verdad? Pero que tenemos que entender que de la manera que viva el hombre tiene pecado y necesita de Jesucristo. Amén. Entonces, dice que le dijo el profeta, ve, lávate 7 veces en el Jordán y serás limpio. El hombre, dice, siempre espera que las cosas sean mucho más complicadas y difíciles de lo que efectivamente son. Imagina complicados movimientos, ritos complejos, misteriosas ceremonias. Si las cosas no resultan como las había concebido, la decepción, dice, no se hace esperar. Dice que este hombre, cuando le dijeron que se zambullera 7 veces en el río Jordán, se enojó por 2 cosas. Una, pues porque dijo, no hay en mi tierra ríos mejores que en Israel. Se dice que en la tierra donde él venía, de Damasco, de Siria, dice que sus ríos eran muy, muy, muy bonitos, con aguas cristalinas, muy limpios. Pero el río Jordán dice que era un río muy, muy sucio. Entonces dijo, si este hombre me está mandando a meterme 7 veces en un río sucio, con la lepra que yo tengo, pues se va a empeorar. Digo, si el agua me va a limpiar, no hay mejores ríos en mi tierra. Así pensó, dijo, y se fue enojado. Y dice que sus siervos le dijeron, no, pues, si el profeta te dice que hagas algo mucho más difícil, dijo, ¿no lo harías? Dijo, él está pidiendo que te metas 7 veces al río Jordán. Dijo, ¿y no lo vas a hacer? Por eso es que lo consideran como el versículo de la gracia. Porque no tenía que pagar nada, no tenía que hacer nada para recibir su sanidad. Solamente humillarse. Humillarse delante de Dios. Esa era la solución. Dice, es cierto que la soberbia impide ver la bondad
o la conveniencia de perspectivas diferentes de la propia, a la vez que impide ver los problemas de la perspectiva personal. La lógica de los humildes, 5, 13 y 14. ¿Alguien que lo lea? Pero sus siervos se acercaron a él y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te hubiera mandado alguna cosa grande, ¿no lo habrías hecho? Con mayor razón, si él te dice: lávate y serás limpio. Entonces él descendió y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Entonces, vemos que la obediencia a Dios trae pues buenos frutos a nuestra vida. Si este hombre no se hubiera vuelto y lavarse en el río Jordán, no hubiera habido absolutamente nada que pudiera sanarlo de su lepra. En el principio de estudio, en la introducción, dice así. No lo leí porque lo iba a leer ahorita. Dice: Naamán, el general sirio, constituye un ejemplo dramático de esa singular combinación de prejuicios y arrogancia. ¿Qué es prejuicio? Dice, un prejuicio o es una opinión por lo general de índole negativa que nos hemos formado sobre algo o alguien de manera anticipada y sin el debido conocimiento. En este sentido, el prejuicio es la acción y efecto de prejuzgar. Prejuzgar con tal significa juzgar las cosas antes del tiempo oportuno. Y luego dice aquí, y arrogancia. ¿Qué es ser arrogante? Una persona que carece de humildad, o que se siente o que se cree superior a los demás. Es un objetivo usado para expresar una característica negativa o un defecto de la personalidad de un individuo. Eso es lo que tenía Naamán. Era arrogante. Cuando estas características aparecen en una misma persona, se convierten en lo que impide obtener beneficios y resultados altamente beneficiosos y edificantes. La arrogancia por sí sola es la más de las veces un obstáculo innegable para ver o concebir caminos o soluciones distintas a las vistas por la propia persona, que no tienen que ser necesariamente las mejores. Entonces, tuvo que Naamán perder su arrogancia, tuvo que humillarse, tuvo que dejar su orgullo a un lado. Porque estas cosas impedían que fuera sano. Dijimos el miércoles pasado que muchas veces nosotros no queremos aceptar que somos pecadores o que faltamos a Dios, sino que buscamos culpables de nuestra situación. Sin embargo, nosotros debemos que humillarnos delante de Dios. No hay otra forma para poder alcanzar la misericordia de Dios. Si nosotros no nos humillamos delante de Él. Entonces, dijo este hombre, bueno, un comentario dice aquí, que este hombre antes de poder ser sanado, debía perder primeramente su orgullo, su arrogancia y su prepotencia, que todo lo podía, que todo lo tenía. Y darse cuenta que todo eso no le ayudaba para nada. Entonces, dice, las grandes posiciones están generalmente acompañadas de orgullo, ociedad y lujo. Estos son los mayores enemigos de la salvación. Eso es lo que tenía este hombre. Dice aquí, por eso Jesús dijo, porque la vida del hombre, dice, no consiste en las cosas o en las abundancias de los bienes
que posee. A Colosenses 3:5 dice: hacer pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Los hombres codiciosos por mirar más pierden el placer de lo que poseen. Colosenses 1-3. Si pues, dice, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, si este hombre no hubiera perdido su arrogancia, no hubiera encontrado su sanación. El último párrafo que tenemos ahí, donde dice el contraste. El contraste entre Naamán y sus criados es bien notorio. Las riquezas, la posesión social, la condición de elevada jerarquía, de ningún modo, dice, garantizaban evidentemente un incremento en la inteligencia, el rigor el razonamiento lógico, la objetividad y los criterios o la mayor precisión en los juicios estimados. Por lo contrario, dice, pareciera que en gran manera las personas de elevada posición vinieran disminuidas sus funciones fundamentales, como si una especie de vértigo social y emocional se apoderara de ellas, obnubilando su visión del mundo y las cosas. Los criados, con su perspectiva casi ingenua del mundo y sus circunstancias, sin entender muy bien tampoco qué acontecía, le dan a su Señor una bonita lección de sentido común. ¿Qué es la palabra obnubilando? ¿Alguien sabe? Es como se refiere a una visión, a la vista, como cuando toma la cámara y puede hacer una foto, le llaman ahora panorámica, que abarca más. Dice que aquí dice obnubilando, dice, quiere decir confundido o cegado. Hacer que una persona pierda, dice, la capacidad de razonar con claridad y acierto. Eso es lo que le estaba pasando a Naamán. ¿Sí? Dice que las cosas que él tenía hacían que perdiera la capacidad de razonar con claridad y acierto. Cuando este hombre le dijeron, no, pues tus siervos, sus siervos dicen que lo amaban, le dijeron, mi señor, si te pidieran algo muy difícil, dijo, ¿no lo harías? Y que te están pidiendo que solamente te vayas y te metas al río 7 veces y serás limpio. Hace unos días me preguntaron acerca de las monedas, si yo sabía un poco acerca del tipo de cambio que usan los ricos. Dije, nosotros los ricos usamos... no sé. y sí es cierto, o sea, la pregunta tenía sentido, porque cuando vemos el que es rico, el que sus negocios se hablan de millones, ya no se va a poner a contar con billetes de a 100, ¿verdad? Hablando de $600,000, $800,000, le llevaría mucho tiempo contando ese tipo de dinero y se ocuparían muchos billetes. Entonces, sí es cierto, ellos manejan un tipo de cambio. Los que han ido o tienen la experiencia de trabajar en casinos se dan cuenta que ahí ya no se usan ahora billetes, sino que desde hace muchos años se usan unas fichas. Se llega y las compra una ficha de $500, de $1,000, porque perderían mucho tiempo contando billetes. Y los ricos son así.
ellos ya no usan la moneda regular que nosotros usamos. Entonces ellos usan ya de 1 millón, 2 millones y otros documentos más. A lo que voy es que a ellos no los vemos comprando en las tiendas donde compramos nosotros. Nunca vamos a ver a los ricos así. ¿Y a quiénes consideramos ricos? Aquellos que sus entradas son de 4 o 5 millones por año, en sus 5. Nosotros no llegamos ahí. Yo creo que entre todos. Pero a lo que voy es que ellos, en su riqueza, en los bienes, en las posesiones que tienen, yo creo que si tuvieran alguna necesidad y alguien le dijeran que pueden encontrarlo en un lugar como este donde nos reunimos, vaya ahí, van a orar por usted. Yo creo que muchos tendrían lo mismo que tuvo soberbia, incredulidad, no sé, tantas cosas que pudieron. Hace algún tiempo vino un hermano también emprendedor de negocios y todo ello, y quería pues hacer su negocio con la iglesia también, o sea, tratando de... Y decía, del porcentaje que yo saque aquí, tanto es para la iglesia. Y le dije, no creo que sea lo correcto. Le dije, yo no le voy a prestar el púlpito para que haga eso. Dije, pero si usted quiere relacionarse con los hermanos y trabajar eso, está bien. Pero el púlpito solamente se usa para predicar la palabra de Dios, no para los negocios. Y pues hablaba de que él bien podía estar en una iglesia, de esa iglesia donde, ¿verdad?, es mucho lujo, pero dice, me gustó aquí, dijo, porque la convivencia, la hermandad, dijo, esas iglesias enormes donde 5,000, 10,000 personas, dice, pues no se conoce uno, a la siguiente semana ya vio otra persona, no mira siempre a la misma persona, es gran cantidad de gente, dice. Y pues hablaba de los lujos, de todo eso, y le dije, esto es lo que nosotros somos, y aquí Dios nos bendice con esto, ¿entiendes? Pero porque sí las hay iglesias que también, ¿verdad? Como que que han, no sé, el modernismo y todas esas cosas, ¿verdad? Tienen lugares muy bonitos, ¿verdad? Pero yo creo que si Dios nos puso aquí, aquí estamos, ¿verdad? Pero el punto es que hay mucha gente, hay gente rica, hay gente que teme a Dios también, ¿verdad? Y que quizá, a lo mejor nunca los vamos a ver por aquí, pero que sí honran a Dios en otro lugar. Terminamos. Dice que después de que salió del agua, las 7 veces que se zambulló, que salió, cuando miró su piel, estaba todo muy limpio. Y luego dice, y volvió al varón de Dios y él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Antes era arrogante y prepotente. Ahora se presenta como el siervo del profeta. Mas le dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Él necesitaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso, de los presentes que había llevado. Esta fue una buena muestra de gratitud de Naamán. Fue como uno de los 10 leprosos que fueron sanados ante Jesús, que solamente regresó uno a dar gracias. Y luego dice, remarca, dice, y este era samaritano. No era judío. Naamán no era judío. Pero al ver la obra de Dios que había hecho en él, él tuvo ese agradecimiento en su corazón y regresó y agradeció a Dios. Antes, Naamán dice, esperaba que el profeta viniera a él. Ahora él volvió al varón de Dios y se puso delante de él como su siervo. Nosotros hemos sido perdonados por Dios de nuestros pecados. Entonces, ¿qué debemos de hacer?
Servir. volver a Dios y presentarnos delante de Él y decirle, heme aquí, envíame. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y vamos a orar para despedirnos. Voy a invitar a mi hermano Eduardo que nos ayude con una oración para despedirnos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos ha traído a memoria, Señor, que hay que ser humilde delante de ti. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser personas íntegras, a ser personas, Padre, con un corazón agradecido. Siempre, Señor, pensando en que tú eres grande, Señor, y maravilloso. Gracias te damos por la vida de cada uno de los hermanos que están aquí presentes, Señor. Y oramos por aquellos que no pudieron venir, Señor, que tú bendigas sus vidas, Señor, y que también podamos compartir, Padre Celestial, esta palabra que nos llena de gozo y de alegría. Que nuestro espíritu, Señor, esté pegado al tuyo, Señor, y que siempre, siempre estemos pendientes, Señor, de la armonía y la coinonía entre cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre, por este estudio y bendecimos, Padre, en esta mañana a cada hogar, a cada representado, a cada niño. Te pedimos por la vida de nuestra familia, que tú nos guardes, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos, nos vemos en la tarde.